Saludos familia de Con las Bases Llenas, ¿qué pasa? MLB y toda nuestra fanaticada de los Astros de Houston que semanalmente nos siguen aquí en nuestro podcast en español, El Universo de los Astros. Los Astros ahora son nuevamente favoritos para ganar la Serie Mundial en este 2023. Bueno, aquí traeremos algunas razones de por qué nosotros pensamos que eso puede suceder nuevamente y que los Astros van a tomar un rumbo totalmente diferente al que hemos visto en gran parte de esta temporada. Como siempre, su servidora Dayana Villalobos Di Mare para traerles toda esa información junto con Nico Bianchi, que se dio un paseo esta semana por el Amazonas, ¿verdad? De Venezuela sería así el concepto adecuado. Sí, bueno, sería el Parque Nacional Canaima en el estado Bolívar, que forma parte de la selva amazónica. Sí, ahí estuvimos, pero bueno, aquí estamos otra vez de vuelta, cumpliendo con toda nuestra fanaticada de los Astros de Houston y el podcast del Universo de los Astros. Justo estando por allá, nos agarró la noticia de que Justin Verlander regresa a los Astros de Houston, el buen hijo siempre regresa a casa y ahí está Justin Verlander. En lo personal, pienso que nunca debió salir de los Astros de Houston. El equipo decidió no extenderle una oferta que alcanzara lo que terminó ofreciendo los Mets en cuanto a dinero. Los Mets le garantizaron mucho más dinero a Justin Verlander y nadie lo puede culpar por haber aceptado la mejor oferta, sobre todo en este punto de su carrera, en el cual ya está en los últimos años, un lanzador ya de 40 años de edad. Así que él decidió irse por los Mets. La mejor oferta que recibió era un equipo que parecía tener un proyecto ganador. No fue así, terminaron cambiando a la mayoría de sus figuras. Verlander no fue el único que salió, también cambiaron a Max Scherzer, también cambiaron a Tommy Pham. Los Mets decidieron reconstruir y empezar de cero. Y bueno, en estos cambios sale Justin Verlander, regresa a los Astros de Houston. Le sale caro a los Astros de Houston no haber retenido a Justin Verlander en la agencia libre, porque no en cuanto a dinero, sino que tuvieron que entregar a dos de sus mejores prospectos para poder traer a Justin Verlander de regreso. Uno de ellos, Drew Gilbert, el nombre que estaba en todas las conversaciones de cambio de los Astros de Houston, debido a que sin dudas era el nombre más llamativo. Y también se sumó Ryan Clifford, otro jardinero con mucha calidad para batear, por decirlo de alguna manera. De hecho, Clifford en su primer juego con la sucursal de ligas menores de los Mets conectó cuadrangular. Una pequeña muestra de lo que puede hacer Ryan Clifford, dos prospectos que están muy bien valorados, pero ¿qué es lo que pasa? Los Astros dicen, la ventana para que Clifford y Gilbert estén en las grandes ligas son unos 2-3 años. Y los Astros de Houston lo que tienen la ventana de ganar ahora mismo, tienen un equipo conformado para ganar ahora mismo, apuestan al presente y por eso se van con Justin Verlander, que si bien es cierto que no ha tenido una temporada igual a la del año pasado, es un lanzador probado que va a ayudar a la rotación que necesitaba ayuda sí o sí, y sobre todo después de ver lo que hicieron los Rangers de Texas, el principal rival de los Astros de Houston en el mercado. Se armaron hasta los dientes en el mercado, lo comentó Dana Brown en una entrevista y Jim Crane lo dice, cuando nos enteramos que los Rangers fueron por Max Scherzer, no podíamos quedarnos con las manos cruzadas y sabíamos que estaba la posibilidad de cambiar a Justin Verlander, porque si los Mets entregaron a Scherzer, lo mismo iban a hacer con Verlander si conseguían un retorno importante, y fue lo que sucedió. Los Astros apuestan fuerte por este y el próximo año. Saben que ya Altuve también ya está un poco mayor. Alex Bregman también está por convertirse en agente libre. Lo mismo podría pasar con Kyle Tucker. Así que si quieren ganar y terminar de completar esta dinastía que viene de 2017, tiene que ser en estos años, tienen que aprovechar estos años, los años de prime de sus jugadores mientras están bajo control. Y bueno, la manera de hacerlo es ir por Justin Verlander, porque tampoco había muchas más opciones en el mercado de allí. Sí, eso sí es verdad, pero casualmente no habían tantas opciones en el mercado y se trajeron a uno de los jugadores más amados de esta organización como el de Justin Verlander. Rápidamente mencionar sobre eso último que estás diciéndole desde la edad de José Altuve, Alex Bregman y demás. Podríamos pensar entonces que los Astros de Houston en este 2023 y 2024 estarían apostando nuevamente por una nueva serie mundial y ya años posteriores podrían pensar que
podríamos pensar que estarían siendo una organización un poco de reconstrucción, un poco de mirar hacia futuro con los jugadores que tienen en granja, tratar de tomar buenos drafts cuando llegue la oportunidad. Entonces creo que desde ya es interesante todo eso que puede pasar alrededor de los Astros de Houston. Pero volviendo al tema de Justin Verlander, lo primero que debemos mencionar, porque aquí yo y Nico también somos honestos y aceptamos nuestros errores si se quiere. La semana pasada nosotros estuvimos mencionando en nuestro podcast de la semana pasada, valga la redundancia, que nosotros veíamos muy difícil que Justin Verlander volviera a los Astros de Houston por el tema de la cantidad de dinero por la cual lo firmaron los Mets, el hecho de que veíamos el tema que en su contrato también había cláusula de no cambio y no sé qué. Entonces, personalmente para nosotros dos resultaba muy difícil que Justin Verlander volviera, pero la gerencia de los Astros de Houston pudo hacer el movimiento, pudo traer a un lanzador abridor, que era lo que estaban necesitando los Astros de Houston, y fue nada más y nada menos que Justin Verlander. Ahora bien, este cambio se dio el pasado 1 de agosto. Y justamente ese día, terminándose la noche, terminándose el día, los Astros de Houston saltaron de la alegría con el no-hitter de Framber Valdez, el primer no-hitter de su carrera, el segundo no-hitter ya de esta temporada 2023. Recordemos que el primero pasó hace un mes prácticamente por parte de los Tigres de Detroit, un no-hitter combinado. También vimos a un Domingo Germán con los Yankees de Nueva York lanzando un juego perfecto, y esta seguidilla pues de tremendas joyas monticulares se sigue dando en este año 2023, y bueno, Framber Valdez lo logró. Entonces creo que fue un excelente día, Nico. Al principio de esta temporada, quiero recordar esto, estábamos siendo muy enfáticos en las fallas que estaban teniendo los Astros de Houston, en las cosas negativas alrededor de este equipo, pero con lo que ha pasado en esta semana y con lo que ha venido pasando últimamente, yo digo definitivamente que los fanáticos de los Astros siempre tienen razones para sonreír. Los Astros de Houston saben cómo hacer felices a sus fanáticos, y no solamente traen a Justin Verlander de regreso, sino que tienen a un Framber Valdez que nuevamente demostró el gran lanzador que es, el gran zurdo que es, el líder que es en la organización de los Astros de Houston. Y desde ya yo puedo decir que Framber Valdez, sin temor a equivocarme, es un gran candidato para ganarse el Cy Young en esta temporada, Nico. Sí, sin duda Framber Valdez, siendo el as que se espera que sea. Había tenido justamente, lo comentamos también en el episodio anterior, que tuvo un mes de julio bastante complicado, casi 8 su efectividad, y ahora comienza el mes de agosto con el pie derecho lanzando este no-hitter, y ahora, bueno, buscando hacer una combinación letal con Justin Verlander, apostando por una nueva serie mundial con este ganador, múltiple ganador de Cy Young, también ganador del MVP, Justin Verlander. Un tema importante para mencionar en el tema de Justin Verlander es que nosotros habíamos mencionado que su contrato era bastante elevado y que los Astros no estaban interesados en pagar semejante cantidad de dinero en un solo jugador. ¿Qué pasa cuando cambian a Justin Verlander? Bueno, ellos negociaron con los Mets de Nueva York para que los Mets tuvieran que aceptar, o sea, absorber gran parte del contrato de Justin Verlander. De hecho, hasta 54 millones van a viajar de Nueva York a Houston en este cambio de Justin Verlander. Por eso es que el retorno en prospectos de los Astros fue tan alto, porque quizás para absorberte un contrato como el de Justin Verlander de un jugador de esa edad, ningún equipo lo iba a hacer. ¿Qué tuvo que hacer los Mets? De los 80 y tantos millones que debían a Justin Verlander, han enviado esta cantidad a los Astros de Houston, estos un poco más de 50 millones que se van a pagar de la siguiente manera. Los Astros van a pagar tan solo 17 millones del salario de Justin Verlander la próxima temporada. La otra mitad la van a pagar los Mets de Nueva York.
Además, Justin Verlander en su contrato tiene una opción, lo que le llaman una vesting option, que activaría un año más de contrato si Justin Verlander lanza más de 140 innings en el 2024. Si Justin Verlander lanza más de 140 innings en el año 2024, automáticamente se activa una opción de un año más por 35 millones de dólares, de los cuales se pagarán mitad y mitad. 17.5 millones van a pagar los Astros de Houston y 17.5 millones van a pagar los Mets de Nueva York. Esto para explicárselo a la gente que entiendan un poco, porque el comentario generalizado de algunos fanáticos era como que el precio que se pagó por Justin Verlander era muy alto, que se entregaron dos de los principales prospectos de la organización por un lanzador de 40 años y que además tiene un contrato altísimo. Bueno, resulta que en realidad los Astros van a terminar pagando por Justin Verlander 17 millones anuales, que eso es lo que está ganando un abridor promedio, no necesariamente una superestrella como lo es Justin Verlander. Ese fue el punto clave de este negocio para que se diera al final el paso de Justin Verlander a los Astros. Bien mencionaste también tú de allí que él tenía una opción de no cambio, tenía esa cláusula en su contrato, pero él declaró que tan pronto le dijeron la oficina de los Mets que había un acuerdo para enviarlo a los Astros, él lo aceptó, no, ni siquiera tuvo que pensarlo, dijo, sí, está bien, me encantaría regresar a Houston y ya está listo para volver. Se dice que estaría estrenándose con los Astros de Houston el día de mañana, tan pronto como este sábado, contra los Yankees de Nueva York. Ni siquiera tuvo que salir de donde estaba, que era su casa, Nueva York, durante esta temporada. Bueno, va a debutar con los Astros precisamente en Nueva York y contra los Yankees en el Yankee Stadium. Entonces ahí se está ya preparando lo que sería un gran debut para Justin Verlander. En este caso, todo listo, la mesa servida, a ver qué nos trae Justin Verlander. Vamos a repasar rapidito sus números en este de 2023 para que tengan idea de lo que ha estado haciendo. Justin Verlander tiene récord de 6 ganados, 5 perdidos, efectividad de 3.15 en 16 aperturas, 81 ponches en 94 innings de labor, un whip de 1.14. Si bien no son esos números rutilantes de superestrella que ha mostrado Justin Verlander a lo largo de su carrera, recordemos que comenzó la temporada con problemas físicos, un poco de inconsistencia, pero ha venido mejorando en sus últimas presentaciones y además yo creo que volver a Houston, reencontrarse con sus viejos compañeros, con Martín Maldonado, que ha demostrado que es un verdadero maestro guiando a los lanzadores, ahí hay que darle crédito a Martín Maldonado por este nuevo no-hitter. Recordemos que el año pasado también Su recibió tercer dos. no-hitter. Déjame Así es. mencionar un datico rapidísimo que estaba esperando el momento. Son 3 no-hitters que ya Martín Maldonado ha alcanzado en su carrera y esto es muy importante mencionarlo. Ocupa en estos momentos el tercer lugar en la historia de las grandes ligas con un catcher con mayor número de hits, solamente detrás de Carlos Ruiz y Jason Varitek, que tienen 4 cada uno. En verdad que aplausos para Martín Maldonado porque la labor del catcher también es importante en un no-hitter. No, sin duda, y sobre todo porque dos de esos tres han sido combinados, que eso también demuestra la importancia del receptor, porque no solamente fue una vez que vino un abridor inspirado y retiró a todo el mundo, sino que guió a varios lanzadores a conseguirlo, que usualmente fue el año pasado y contra los Yankees, ese no-hitter, uno de los no-hitter combinados que recibió Martín Maldonado. Mucha gente se pregunta cómo es posible que Martín Maldonado siga siendo titular con esos números ofensivos, no batea ni siquiera 200 puntos, no conecta cuadrangulares, además es muy lento en las bases. Aquí está la respuesta. Martín Maldonado es un verdadero maestro detrás del plato, sabe cómo llevar el juego, los lanzadores se sienten muy cómodos con él y por eso es que a pesar de que los Astros tienen un gran prospecto como Yainer Díaz, que ha demostrado que su bate está listo, todavía está trabajando en la defensa y Martín Maldonado se está encargando de ser su mentor y por eso sigue jugando la mayoría de los juegos como titular Martín Maldonado, mientras que Yainer Díaz recibe su oportunidad como receptor, ha jugado también en la primera base, ha estado como bateador designado, porque Dusty Baker sabe cuál es el valor que tiene el bate de Yainer Díaz en este equipo,
pero también, sobre todo, un tipo de experiencia como Dusty Baker sabe lo importante que es tener un receptor del nivel de Martín Maldonado y sobre todo de la experiencia, porque a lo mejor si vamos a las estadísticas, hasta defensivas, no está marcando entre las mejores, entre carreras defensivas salvadas o corredores retirados en intento de robo, no está marcando entre los líderes. Martín Maldonado, sin embargo, el cuerpo de picheo se siente muy bien con él. Lo decía Cristian Javier. Le preguntaron qué significa Martín Maldonado para ustedes y respondió, bueno, él es como si Dios nos los hubiese puesto acá para guiarnos este camino, para enseñarnos y llevarnos a cómo es la mejor manera de triunfar en este béisbol. Y yo creo que ese aporte de Martín Maldonado es muy bueno y que no mucha gente lo ve, mucha gente lo valora, pero lo importante es que el que toma las decisiones es Dusty Baker y él sí ha sabido darle este valor a Martín Maldonado. El año pasado también se rumoraron cualquier cantidad de cambios, que los Astros necesitaban conseguir un receptor, sonó que iban a traer a Wilson Contreras, después otra vez en la agencia libre, y resulta que los Astros siguen apostando a Martín Maldonado y Martín Maldonado sigue teniendo la confianza de su manager y además de su cuerpo de lanzadores. Por eso yo creo que esto también podría ayudarle a Verlander. Ahora que regresa con Martín Maldonado, ganó un Cy Young el año pasado con Martín como receptor. Yo creo que esto puede ser un plus también muy importante para Justin este año. Bueno, en verdad que hay muchas razones para para emocionarnos, perdón, con los Astros de Houston. Mencionar rápidamente con el tema de los prospectos que se llevaron los Mets de Nueva York. Se llevaron a Drew Gilbert, que es el prospecto número 1 de esta organización, y Ryan Clifford vendría siendo el prospecto número 4. Vamos a ver cómo los Mets de Nueva York usan a estos prospectos en ese plan que ahora tienen de reconstruir. Así como de alguna u otra forma se puede mencionar que a los Astros de Houston le salió un poco caro ahora volver a tener a Justin Verlander. Creo que los Mets de Nueva York en parte también les ha salido caro esas movidas que han venido haciendo, pero vamos ahora con una nueva adquisición que tuvieron los Astros de Houston, que es Kendall Graveman, un jugador que no estaba en nuestros nombres sonando según reportes, un jugador que digamos que según los reportes no iba a ir a los Astros de Houston, pero aquí vimos esta sorpresa, si se quiere decir así, en estos últimos días. Kendall Graveman es nuevo jugador de los Astros de Houston, viniendo desde la organización de los White Sox de Chicago. En cambio, los Astros de Houston tuvieron que mandar al catcher jovencito Carly Lee para para la organización de los Medias Blancas de Chicago. También mencionar que Kendall Graveman es un viejo conocido en la organización de los Astros de Houston, y esto creo que que crea un poco de nostalgia en esta organización, porque no solamente traen a la leyenda de los Astros como lo de Justin Verlander, sino también a Graveman, que durante el 2021, parte de esa temporada, estuvo con la organización texana. Así que un nuevo abridor para los Astros de Houston, un lanzador con mucha experiencia ya en lo que son las grandes ligas. Es importante mencionar que a diferencia de Justin Verlander, Graveman es un lanzador relevista, entonces creo que al final del día creo que hay que mencionar el tema del trabajo de la gerencia. La gerencia está haciendo lo que debe hacer. Trajo a un lanzador abridor y trajo a un lanzador relevista con experiencia, que ya conoce un poco el equipo, la ciudad, y que bueno, en esta temporada 2023 ha estado saludable. Entonces, un buen movimiento para mi parecer que hizo el equipo de los Astros de Houston, pero coméntanos tú, Nico, ¿qué piensas de esta nueva adquisición? Sí, al final él termina consiguiendo el relevista que buscaba Dana Brown, no el nombre precisamente, porque como tú bien dices, nadie tenía en el radar a Sí. Kendall Graveman como una posible salida, no solo para los Astros, sino que muy poco se mencionaba este nombre para llegar a otros equipos. Kendall Graveman, a pesar no tiene malos números, en este momento su efectividad es de 3.40 en 46 juegos, todos de ellos como relevista. Llegó hasta conseguir 8 salvados, formaba parte de un comité de cerradores
que tenían allí los White Sox de Chicago, 8 juegos salvados en esta temporada. Graveman, como tú dices, un viejo conocido en los Astros de Houston, que además tiene contrato para la próxima temporada. Esto lo mencionó Dana Brown como una de las claves por las cuales ellos buscaron a Kendall Graveman, porque al terminar esta temporada hay varios relevistas que van a quedar como agente libre, uno de ellos Phil Maton, también Héctor Nery finaliza contrato. Entonces tener un relevista de la calidad de Graveman ya asegurado para la próxima temporada es una tranquilidad para Dana Brown, y por eso mencionó la importancia de haber conseguido un lanzador con un año extra de control y no un pelotero de renta. Al final terminó cumpliendo su palabra Dana Brown, que los Astros no iban a entregar a sus mejores hombres por peloteros de renta, que fueran a estar 2 o 3 meses nada más, porque tanto Verlander como Graveman tienen contrato con el equipo más allá de 2023. Entonces estas son las dos piezas que llegaron para los Astros de Houston. Al final no se consigue al jardinero, pero yo creo que el jardinero que estaban buscando lo encontraron dentro de la organización con el despertar de Chas McCormick. Lo que ha hecho Chas McCormick en las últimas semanas ha sido increíble. Entonces yo creo que los Astros terminan confiando en McCormick, en Jordan Álvarez, y cómo van a rotar entre Jordan Álvarez, Yainer Díaz en el puesto de bateador designado, y también las otras opciones que tienen para los jardines, que si bien no han aportado tanto desde el bate, como es el caso de Jake Myers, es un gran jardinero que además tiene velocidad y puede ayudar, además de que también está Mauricio Dubón, que ha perdido un poco de protagonismo desde el regreso de José Altuve, pero Mauricio Dubón también puede jugar en los jardines, jardín central, jardín izquierdo. Entonces yo creo que con estos hombres el equipo decidió, bueno, vamos a concentrarnos en adquirir a los lanzadores que necesitamos y vamos a confiar en los jugadores de posición que tenemos, que en realidad, si el equipo de los Astros está completo, es un line-up temible, que no tiene huecos por ningún lado. Entonces yo creo que fue una buena decisión haber apostado 100% por el picheo, por Kendall Graveman. Se entrega, como tú bien dices, a Corey Lee, quien era uno de los prospectos también más prometedores de los Astros de Houston, pero los Astros tienen a Yainer Díaz, prefirieron quedarse con Yainer Díaz. Corey Lee también recibió su oportunidad. Corey Lee ya debutó en las Grandes Ligas el año pasado con los Astros de Houston, de hecho estuvo en el roster de postemporada, pero no pudo batear, no pudo explotar, a diferencia de Yainer Díaz, que tan pronto recibió la oportunidad demostró que ese bate ya está listo. Entonces ya Corey Lee se había convertido en una de las piezas que podían ser negociadas. Al final termina siendo entregado por Kendall Graveman. Y otra muy buena noticia para los Astros de Houston, hablando ya de relevistas, es el regreso de Rafael Montero. Rafael Montero finalmente se ha reencontrado. En el primer juego de la serie contra los Yankees se mete en problemas, pero terminó sacando el 0, y ahora sumando su efectividad del mes de julio más lo que hizo el día de ayer, termina en 2.21 según reporta el beat writer, el periodista norteamericano Michael Schwab, que sigue a los Astros de Houston. 2.21 ha sido la efectividad de Rafael Montero desde principios del mes de julio, permitiendo tan solo 3 carreras limpias. Esto es una gran noticia para los Astros de Houston, que invirtieron una gran cantidad de dinero, $34 millones le dieron al señor Rafael Montero. No había estado dando resultados. Qué buena noticia que finalmente pueda estar de vuelta, porque si bien lo ha demostrado la MLB en los últimos años, para ser campeón de Serie Mundial no solamente hay que tener buenos abridores, sino principalmente un buen bullpen. Los Astros lo tuvieron el año pasado, un bullpen hermético, y por eso lograron el campeonato. Ahora, bueno, se podría decir que consiguen 2 refuerzos. Montero, que no había sido el mismo en toda la temporada, y Kendall Graveman, que le cambiarán sin duda la cara a este bullpen, que sigue contando con grandes brazos, como Ryan Presley como cerrador, Brian Abreu, que ya se instaló como el lanzador del 8º inning. Además está Héctor Neris y Phil Maton, que había estado siendo un lanzador de cuando los juegos estaban abiertos o cuando se estaba abajo. Phil Maton ha tenido un gran 2023, entonces yo creo que en lo que ya es el bullpen está bien cubierto, y a la espera de que se reincorpore José Urquidy para la rotación de abridores. Todo parece indicar que el roster de los Astros va a estar bien completo para estos últimos 2 meses de temporada, para esta batalla encarnizada lucha que tienen con los Rangers de Texas. En este momento a 1 juego y medio están los Astros de los Rangers, que se armaron hasta los dientes, hay que admitirlo. Si toca evaluar las adquisiciones, yo diría que los Rangers dieron un paso adelante en cuanto a refuerzos.
Eso sí, en cuanto a roster, me parece que los Astros siguen siendo superiores y si a mí me preguntan, creo que los Astros van a terminar quedándose con la división, pero no va a ser porque los Rangers no lo intentaron. Consiguieron a Aroldis Chapman, consiguieron a Max Scherzer. Estos fueron dos golpes importantes en el mercado. Los mismos Astros lo admiten. Cuando vieron que contrataron a Scherzer, dijeron ahí, no, nosotros no nos podemos quedar atrás. Si queremos pelear, necesitamos atacar fuerte nuestras debilidades, que sin duda era el picheo. Y bueno, ahí están los Astros de Houston. Justin Verlander, Framber Valdez, ese 1-2, que esperemos que saque grandes réditos para los Astros de Houston. Además, también está Hunter Brown, el novato que ha tenido una gran temporada. Está Cristian Javier, está también José Urquidy. Entonces, allí vamos a ver qué va a suceder con la llegada de Justin Verlander. Brandon Bilak, que había hecho tremendo trabajo, ha sido enviado a las ligas menores. Ronald Blanco también fue enviado a las ligas menores. Dos lanzadores que supieron sacar la cara por los Astros de Houston en estos momentos complicados. Y ahora, bueno, a esperar nuevamente que se les presente la oportunidad de subir al equipo grande a aportar como lo hicieron antes de allí. Sí, en verdad que es un equipo que en estos momentos emociona mucho y vamos a ver cómo cómo le termina yendo a los Astros de Houston y cómo logran sobrepasar a unos Rangers de Texas que han hecho un excelente trabajo en este 2023, que ahora tienen a Max Scherzer y que también, al igual que los Astros de Houston, buscan llevarse la división oeste de la Liga Americana. Ya con esto vamos llegando al final de nuestro podcast en esta semana. Creo que ha sido una semana de muchas noticias positivas, algo que estábamos esperando porque por mucho tiempo casi siempre traíamos eran noticias negativas, pero ya el panorama está cambiando para la organización de los Astros. Los invitamos como siempre a seguir nuestro cubrimiento sobre este equipo en nuestra página www.conbasesllenas.com para que usted esté enterado de lo último y de lo más importante alrededor de esta gran organización. Les mando un abrazo y un beso gigante. Muchísimas gracias por su apoyo. Dejen su like, su comentario sobre estas noticias que traímos en el día de hoy y dejo a Nico para que se despida de todos ustedes. No, más nada que decir, un abrazo para todos, muy atentos a esta serie de fin de semana ante los Yankees de Nueva York, que por más que sea que se encuentran en el fondo de la división este de la Liga Americana, siempre son interesantes estos duelos de Yankees contra Astros. Ya el primero del día jueves fue de alto voltaje, por la mínima se llevaron la victoria a los Yankees. Vamos a ver qué sucede con el resto del fin de semana. Les mando un abrazo a todos y gracias por estar pendiente una vez más de su podcast El Universo de los Astros.